O en caso de que, un buen ejemplo, que vengas y busques a alguien que tenga convicción, ¿lo podrías decir así? O sea, que digas, busco a alguien que tenga convicción para que me ayude con la palabra de Dios. ¿Podrías utilizarlo? Significa que no te obliguen. Sí, porque está saliendo de ti, están haciendo de ti, tú quieres buscar, ¿sí? Quieres buscar respuestas, ¿sí? Ahí es donde empieza a salir la convicción, pues estás buscando respuestas, estás buscando una solución, y si tú no la hallas, pero las respuestas las vas a hallar en la palabra. Y sí, si no entiendes, por eso Dios constituyó a unos profetas, a otros maestros, a otros evangelistas. Dios equipó a ciertas personas con dones, con talentos, para poder fortalecer el cuerpo, porque la iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo, y no todo el cuerpo puede ser una boca o un oído. Cada parte del cuerpo es una unión, pero es una parte del cuerpo, ¿sí? Estos son mis dedos, pero acá están mis pies, ¿sí me entiendo? Entonces si quiero conocer más, sí es importante que yo pase tiempo leyendo las escrituras, que me ponga a estudiar, y también, como dices, buscar a alguien que tenga convicción, y que, sí, pero no toda la solución está ahí, porque para allá voy. Aquí está el detalle, que yo como ser humano me puedo equivocar, por eso está la palabra, por eso tenemos una guía, y esta es la guía infalible. Infalible es que no falla, y aquí está la verdad, y vamos a ver más adelante que hay mucha evidencia de esto, porque hay muchas personas en la vida que dicen, yo creo en Dios, pero yo creo en Dios a mi manera, o yo creo en Dios como yo lo quiera concebir, o yo creo en Dios, yo creo que Dios es mi conciencia, yo creo que esto, yo creo que lo otro, y cada quien quiere creer lo que se le ocurra o lo que se le antoje. Y nosotros somos seres falibles, somos seres humanos que fallamos, ¿sí? Si yo me baso en mi propio inteligencia o mi propia imaginación, no, pues me voy a ir en un viaje. Entonces ahora resulta que yo como ser humano voy a condicionar a Dios a mi manera, ¿sí? En mi pequeño mundito dentro de mi cabecita, no cabe Dios dentro de mi cabecita. Entonces, sí me doy a entender, ¿verdad? Que hay personas que dicen, es que yo creo en Dios, yo sí creo en Dios, pero no pasas tiempo con Él, no lo conoces porque no lees las escrituras, no conoces a Dios porque no conoces su carácter y su persona, que están reflejados dentro de su palabra. Esta es la palabra viva y eficaz, y aquí se encuentra su personalidad de Dios, su carácter de Dios, sus normas, sus leyes, quién es, porque Él es un ser vivo, Él es real y verdadero. Entonces, hay personas que dicen, no, pues es que yo creo en Dios como yo quiera creer, o Dios es mi conciencia, o Dios es esto, Dios es otro, ¿sí? Y no es como yo quiera que sea, ¿sí? Es como es. Yo no puedo acomodar la palabra del Evangelio a mi manera, ¿sí? Yo no puedo acomodar lo que está aquí, lo que está escrito, y no lo puedo acomodar como a mí se me antoje. Ahorita voy contigo. Sí, también hay personas que dicen, es que mira, cada quien interpreta la Biblia como quiere, cada quien le da su propia interpretación. ¿Sí han llegado a oír comentarios así? Entonces, eso no es cierto con respecto al personaje, al carácter y la persona de Dios. De hecho, cuando Dios escogió a Moisés para que fuera a liberar al pueblo de la esclavitud que estaba en Egipto, le dijo, hey, yo te escogí para que vayas, y le dice, pero ¿quién dijo que me manda? Porque Moisés dijo, yo cómo le voy a hacer para liberar a un pueblo tan numeroso de la esclavitud, del faraón de Egipto. Y entonces le dice, les vas a decir que el yo soy te manda. El yo soy. ¿Qué quiere decir eso? Yo la primera vez me ha tomado tiempo asimilar esto, pero el yo soy es que Dios es. Dios es. Si nos metemos más a fondo está muy tremendo, porque si Dios es, pues Dios ni siquiera existe, porque todo lo que existimos somos creación, ¿no? Él es el infinito, Él es el creador, Él es el eterno. Entonces Dios no lo puedo acomodar a mi manera. Hemos oído comentarios que dicen, no, es que la Biblia cada quien la interpreta como quiere. Pues te voy a decir una cosa, con respecto a la persona y el carácter de Dios, no hay negociación. Aquí es lo que es, como está.
Le guste a quien le guste y a quien no también. La palabra de Dios es muy clara con respecto a quien Dios es. Y no podemos acomodar a Dios como a nosotros se nos antoje o a nuestra manera. Tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras, que hay mucha evidencia, tanto histórica y arqueológica, que fue escrita por aproximadamente 40 hombres en un periodo de 1500 años que no se conocieron. Lo que nosotros tenemos son copias, ¿verdad? De hecho, traigo una Biblia cristiana, que es como lo que traen ustedes, de lo que le llaman religión, ¿verdad? Y traigo una Biblia católica, si la pueden ver, aquí trae una imagen, ¿verdad? Con respecto a Dios, no podemos interpretar a Dios a como a nosotros se nos antoje, porque no puedo yo acomodar a Dios a mi manera. No hay una interpretación que diga, pues yo puedo, porque hay personas que dicen, pues cada quien interpreta la Biblia a su manera. No, lo que sí puede haber una interpretación distinta en la palabra es con respecto a tu vida personal. Conforme al carácter y la persona de Dios, no hay negociación, no hay otra manera, es lo que es. Porque Él es el yo soy, Él es el gran yo soy, y el eterno. Y entonces su carácter y sus normas, su personalidad están plasmados dentro de las Escrituras. Pero con respecto a nuestra vida personal, a lo mejor ahí sí puede haber alguna variable de que una interpretación distinta. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú estás pasando por otra cosa distinta a lo que estoy pasando yo, y en el momento que tú lees esa escritura, a ti te ministra de una manera en tu vida personal, y a mí me habla de otra manera en mi vida personal, pero eso ya tiene que ver con cada persona diferente. Sí, también he escuchado que yo soy, porque está el tiempo presente, o sea, el aquí y ahora, en el momento presente. No dice yo seré o yo quiero, Yo soy, exacto. Porque está en el tiempo presente, pero también dice la palabra que también Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre, por los siglos. Entonces es el eterno. Entonces queremos ahorita adentrarnos en el estudio un poquito más a fondo. Se los dije que quería tratar de ponerme a estudiar y recopilar lo más que se pudiera de información que fuera para poder comprender más a fondo nuestra salvación. ¿De qué se trata la salvación? ¿De qué se trata las Escrituras? Para poder tener una base, un fundamento, ¿sí? No una fe nada más que, una fe, sí es una fe, la fe es ciega, pero no tan ciega, porque sí hay un fundamento, tener un cimiento, para que cuando llegue la duda, porque va a llegar, cuando llegue la tormenta en tu vida, aunque tambalees, digas, ¡ay! Yo tengo de dónde agarrarme, aquí tengo una base, tengo un fundamento, tengo algo sólido, porque está comprobado, está hecho a base de comprobación, está comprobable esto. Hay un fundamento, pero si no tienes una base, un fundamento, va a venir la duda, va a venir la tormenta en tu vida y no vas a tambalear, te vas a caer y te vas a hundir y te vas a perder. No podemos evitar el conocimiento de esto, porque yo podría traer predicaciones y exhortaciones y animarlos y acá, pero si no comprenden las bases, lo principal, es importante tener bases, un fundamento para que tu fe crezca y sea una fe que esté bien cimentada. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Querías decir algo tú, mi brother? La palabra de Dios, que muchos son dignos de ser llamados hijos de Dios y muchos son escarceros. Dice que no cualquiera que me diga Señor entrará al reino de los cielos. Les diré, alejados de mí, hacedores de maldad, no los conozco, echados al fuego eterno, más que a sus hijos. ¿Sí lo están escuchando? Más que a sus hijos les dirá, bienvenidos a mí, celebrados en ustedes que preparado para ustedes. Amén, esa es palabra de Dios. Te has puesto a estudiar, te has memorizado la Biblia. Eso es lo que hay que hacer, tenemos que memorizarnos la palabra, pero no nada más memorizarla, saberla de repetir y ya, porque no sean palabras vanas, porque Jesús mismo le dijo a los fariseos, ustedes me honran con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. Entonces, sí, y eso es exactamente lo que no queremos que pase, porque dijo nuestro hermano, hay una escritura que dice, muchos me dirán, Señor, Señor, y dirán, no te conocí, pero eso es lo que no queremos que pase en nuestras vidas. Nosotros queremos
que nuestra alma llegue al reino de los cielos por medio de lo que vamos a estudiar en esta tarde, ¿sí? Ahora, yo quiero decirles una cosa, aparte de que Dios no es lo que yo quiera, o que sea como yo quiero que sea, ni está basado en lo que yo creo, en mi propia opinión, tampoco Dios es mi conciencia, como algunos he escuchado a algunas personas que dicen también, o que lo puede interpretar cada quien como él quiera, no, como lo vuelvo a repetir, él es. Ahora, les voy a hacer unas preguntas. Detrás de un libro, ¿qué hay? Una historia, pero escrita por quién? Pero ¿cómo se le llama a esa persona? Por un autor. O sea, detrás de un libro hay un autor. Detrás de un libro hay un autor. También se dice que está la historia misma. Sí. Completa. La historia completa. Sí. La historia completa. Mira, lo curioso del caso de la historia es que tú puedes comparar, si lees la Biblia y luego lees documentales, información secular que no tiene nada que ver con la religión. Habla de la historia misma corrobora los datos que están en la palabra, de que sí existió un rey Nabucodonosor de Babilonia, de que el imperio romano invadió y oprimió a Jerusalén, de que los persas también llegaron y los conquistaron. O sea, hay evidencia histórica, como dices, ¿sí? Pero a lo que vamos es, primero queremos establecer una base de que hay un Dios, ¿verdad? ¿Cuántos creen que sí hay un Dios? A pesar de que no lo vemos, creemos que hay un Dios. Ok, pueden bajar su mano. Creemos que hay un Dios, pero ahorita yo quiero llevarlos un poco más allá, de que creamos nada más, pues yo creo, pero en lo que a mí se me ocurra, y sí creo que hay un Dios, pero es lo que a mí se me ocurra, o lo que yo quiero creer, o lo que yo quiero pensar, y de que tengamos un fundamento, ¿sí? Entonces, hay un Dios, ¿sí? Porque detrás de un libro hay un autor, detrás de un cuadro, ¿qué hay? Un pintor, sí, un pintor, ¿sí? Detrás de un reloj, ¿qué hay? Es un relojero, ¿verdad? Detrás de un edificio, ¿qué hay? Un arquitecto, ¿verdad? Detrás de un puente, un ingeniero, ¿sí? Entonces, obviamente, detrás de la inteligencia de la creación hay un creador, ¿sí? Y Dios nos creó con un propósito. Dios tiene un plan para tu vida. El diablo te ha mentido, te ha robado tu sano juicio, te ha robado y te ha mentido haciéndote creer que vas sin rumbo fijo en la vida. Pero yo vengo a decirte en esta tarde que todavía tienes esperanza, que tienes vida, que hay un propósito y un plan para tu vida, ¿sí? Que Dios quiere usar tu vida. Y el propósito de esta enseñanza no nada más, si queremos agarrar conocimiento, pero la palabra dice que el conocimiento envanece, sí, envanece, pero el amor edifica. Entonces, queremos tratar de comunicar esto. Este estudio que preparé no vamos a alcanzar a terminar hoy, así que pongan mucha atención, por favor, porque les voy a hacer preguntas para la semana que viene. Traten de tomar notas, pídanle a sus familiares que les compren un cuaderno, ¿sí? Para que vayan anotando esto. Esto es algo básico pero profundo que yo me quiero meter en la palabra de Dios del principio hasta Cristo y después de Cristo, pero cronológicamente, ¿sí? En lo que viene el tema de la redención, de la salvación, del Mesías, tener una mejor comprensión. ¿Para qué? Como les vuelvo a repetir, cuando tu fe sea aprobada por la duda o venga a ser cuestionada, tú tengas una base, ¿sí? Un fundamento, y hay un propósito para tu vida. Esto dijo Pablo a Timoteo, le dijo: las cosas que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndaselo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros, ¿sí? Y luego le dice: comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Entonces, el propósito de esto es para que tu fe agarre un cimiento, tenga una base, un fundamento, y el otro propósito es para que Dios te use y te levante.
¿sí? A lo mejor tú dices, no, está muy loco este vato, este guy está crazy, man. ¿Cómo? O sea, pero sí, el propósito es que tú, y Dios puede hacer un milagro en tu vida, Dios puede hacer un cambio en tu vida, pero el propósito es que tú agarres esta información a través de la revelación del Espíritu Santo y tú puedas algún día también comunicársela a otros y enseñarle a otros para que esos otros también le enseñen a otros, ¿sí? Que Dios use tu vida y aprendas estas escrituras y esta información para que pueda ser transmitido el mensaje de esperanza y de fe en la vida de otras personas. Dios tiene un propósito para tu vida, como hablamos de Gedeón la otra vez, que lo vio ahí en su debilidad, lo vio ahí débil, el más insignificante, pero aún así Dios lo escogió para que fuera un libertador del pueblo de Israel, de las manos de Madián, ¿se acuerdan? Entonces, lo que no alcancemos a terminar hoy, les repito, vamos a hacerles preguntas para la semana que viene, y queremos tratar de avanzar lo más que se pueda. Quién sabe cuántas clases nos tome esto. Yo me gustaría terminar unas 2, 3, quién sabe. Pero sí les pido que traten de poner mucha atención. Lo que vamos a sacar va a ser de la Biblia, ¿sí? No de lo que a mí se me ocurrió o de lo que busqué en otro lado. Y tanto de la Biblia como decía nuestro compañero allá, también hay historia. Hay historia que no está en la Biblia, pero que sí corrobora estos datos. Eso es lo tremendo del caso. ¿Querías decir algo más? Dice que nuestra casa tenemos que tratar porque llegan, cuando hay una persona que se hace una casa en la arena, llegan los vientos y la tumban a la lluvia. Así Igual es. cuando plantas tu casa, en buen silencio de la roca, llega el viento y la lluvia y no la tumba. Y quiere decir que los problemas o a veces que nosotros las situaciones nos hacen que nos desanimemos. Así es. Bueno, vamos a continuar. Vamos a empezar primero que nada. Yo les voy a hacer una pregunta. Con esta pregunta vamos a iniciar. Primera de Timoteo dice: ¿ustedes saben cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Un pueblo santo. Un pueblo santo. Ok. Que le demos nuestro amor. Que le demos nuestro amor. Dios quiere que no nos perdamos, que todos nos llevamos al arrepentimiento. Oh, tú sí eres una Biblia andando, ¿ah? Sí sabe la palabra. Dile que nos entreguemos el de corazón. ¿Qué? Que nos entreguemos el de corazón. O sea, que siempre les toca el micrófono, ¿se den cuenta? Que todos tengamos vida eterna. Que todos exacto. Todas fueron respuestas verdaderas. Que quiere un pueblo santo, quiere que lo amemos, quiere que todos se salven, ¿sí? Vida eterna. Vida eterna, lo mismo, y que todos nos entreguemos de corazón, que es lo mismo, resume lo mismo que decían allá. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3. Miren, fíjense lo que va a hacer. Voy a leer de la Biblia que tiene esta imagen, ¿verdad? Esta es una Biblia que católica. La diferencia de esta Biblia que a la que tienen ustedes y la que yo tengo, también Dios no quiere que adoremos imágenes. Está en la Biblia. Lo curioso del caso es que como no la leemos, no la sabemos. De hecho, dice una escritura en Oseas, Oseas capítulo 4, versículo 6, dice, no vayamos a ir, vamos a ir a Timoteo. Dice la escritura: mi pueblo perece o mi pueblo se extravía por falta de conocimiento, porque no conocen. ¿Pero por qué no conocemos? Porque no estudiamos, porque no leemos, porque no aprendemos. Ahora, vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en 1 de Timoteo, capítulo 2, dije. No había dicho, pero ya dije. 1 de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer bastante, ¿eh? Aquellos que no les gusta leer, porque ya salgan listos para meterse a terminar su prepa y seguirle a la universidad, ¿ah? Pero no a la universidad del crimen, que allá está Puente Grande, que no se arranca, ¿verdad? 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra de Dios así, dice: esto es bueno y agrada a Dios, nuestro Salvador,
Pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres se salven. Esa es la voluntad de Dios. Que tengan vida eterna, que se salven, por lo santo, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Luego dice aquí en el versículo 5, Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres. Hay un mediador, un intercesor. Aquí nomás dice que hay un intercesor, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta? De la Escritura dice, también es el mediador entre Dios, es el único y único también, y único. ¿Se dan cuenta? Lo que dice la Escritura dice, y único también es el mediador. ¿Qué es un mediador? Un intercedor, alguien que intercede. No dice, y muchos son los mediadores o intercedores. No hay muchos mediadores o intercedores, dice nada más uno. Y eso lo vamos a estudiar y vamos a ver por qué. Porque Él es el único que cumplió las demandas de la ley de Dios, los requisitos que demanda la ley de Dios. Dice, Él es el único, también es el mediador entre Dios y los hombres. El hombre, Cristo Jesús, que en el tiempo fijado dio el testimonio, se entregó para rescatar a todos, para hacer nuestro rescate. Ahora, ahí mismo en Timoteo, vamos a, entonces ahí vemos que tenemos un mediador, ¿verdad? Segunda de Timoteo ahí mismo, capítulo 3, versículo. Lo que sí quiero que hagan es las escrituras, si quieren tomar nota, ahí abreviar Génesis, por ejemplo, Timoteo, 1 Timoteo 1 y luego T y M y lo punto, y ya le ponen el capítulo, 2 puntitos y luego el número del versículo. ¿Sí saben cómo? Tenemos un pintarrón, ¿verdad? ¿Sí saben cómo se escribe, cómo abreviarlo, el capítulo? Pones la abreviación de la escritura, por ejemplo, primera de Timoteo es 1 y luego de Timoteo, punto. Y luego ya pones el primero del capítulo, el número del capítulo, 2 puntos, y luego ya el número del versículo, hasta tal versículo es rayita y el último versículo de que leímos, ¿sí? Ahorita vamos a leer segunda de Timoteo, que sería 2, y luego y luego capítulo 3 sería un 3, 2 puntitos, y luego versículo 16 nada más. Y dice, la palabra de Dios ya están ahí, en la Biblia. Miren, sigo leyendo de esta Biblia, ¿verdad? Para que vean que es la misma, pero aquí la única diferencia es que esta Biblia tiene 7 libros más que no están en esta otra Biblia. Se llaman libros apócrifos, que no fueron aceptados en el canon, no fueron canonizados por ciertas razones. Sin embargo, yo considero que son libros interesantes también. O sea, si no están aceptados dentro de la palabra de Dios, de la otra Biblia, pues están interesantes. Yo llegué a una conclusión, y esa es mi propia conclusión, cuando leí el libro de Macabeos y eso, que en muchas partes decía en el nombre del cielo, entonces como ya no decía en el nombre de Jehová, o en el nombre de Yahvé, o en ese que sea el Antiguo Testamento, por eso a lo mejor creo yo, eso es algo personal, eso no me lo tomen en cuenta, ¿verdad? Pero dice aquí, esta parte, capítulo 3, versículo 16, dice, toda escritura, ¿qué dice? Es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y es útil para enseñar, para rebatir, corregir y guiar en el bien. Así, el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Entonces, aquí podemos ver que dice que toda la escritura es, ¿qué? Inspirada por Dios. ¿Sí? Toda la escritura es inspirada por Dios. Vamos ahora a Juan capítulo 8. San Juan, el Evangelio de Juan, San Juan, porque hay primera de Juan y segunda de Juan. ¿Primera de Juan? No, Juan, el libro del Evangelio
según San Juan, capítulo 8. Capítulo 8. A ver, capítulo 8. Ahora sí, ahí que pondrían Juan, luego el número 8, 2 puntitos, y luego 31 guión y 32, porque son los dos versículos que vamos a leer. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. ¿Sí? La palabra de Dios dice así. Dice, sí, capítulo 8, versículo 31 y 32. Estamos queriendo aquí con la misma palabra de Dios asentar unas bases, ¿sí? Para que ahorita que ya nos adentremos en el tema, no hemos entrado en el tema, apenas estamos asentando unas bases para que nos demos cuenta, primero que nada, que toda la escritura es inspirada por Dios, que la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere, que todos se salven, que nadie se pierda y que lleguen al conocimiento de la verdad, ¿sí? Y capítulo 8, versículo 31 dice, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces, ¿conocerán qué? La verdad. Conocerán la verdad, y la verdad ¿qué? Los hará libres. Entonces, esto es importante asentar estas bases. ¿Por qué? Porque la verdad te libera de la duda, te libera de la mentira, te libera de la opresión, te libera. ¿Sí me entienden? Entonces cuando venga a atacar las pruebas en tu vida y venga la duda y vengan las tormentas, tú vas a tener algo de qué estar, de qué agarrarte y decir, yo me paro aquí porque sé que esto es la verdad. Aquí está la verdad. Esta es la verdad. ¿Y qué es la verdad? Cristo dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Cristo es la palabra. Dice también en Juan capítulo 1 que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿sí? Él es la palabra. Entonces, pues nos vamos ahora sí a adentrar en el tema de la salvación, porque hace 2 semanas hicimos la oración de aceptar a Cristo. Si se acuerdan, levantaron sus manos. Creo que hay algunos nuevos aquí, ¿verdad? ¿Quiénes son nuevos? Sí, ya como que no los ubicaba. Apenas vinieron, ¿verdad? Sí. Así fueron por ustedes. Está bien. Dios tiene un propósito en sus vidas. Entonces hicimos una oración de salvación, la oración de salvación para aceptar a Cristo en nuestro corazón. Levantamos nuestra mano, ¿verdad? Y dijimos, yo creo en Cristo, yo lo declaro delante de los hombres con mi boca y lo creo en mi corazón. Hicimos la oración de salvación, ¿verdad? Los que no estuvieron hace 2 semanas, al final podemos, si quieren y si gustan, hacer esta oración de fe en el nombre de Cristo. Pero hicimos la oración, pero ¿qué significa la salvación? ¿Qué fue lo que hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Murió. ¿Murió en dónde? En la cruz del Calvario. Murió en la cruz del Calvario. ¿Sí? Murió en la cruz del Calvario. Ok. Cristo murió. ¿Qué hizo Cristo? Murió en la cruz. ¿Y para qué? ¿Para salvarme? ¿Por qué? Si yo no le pedí que me salvara. Para ya no ser más pecado. Pues esa es la idea, pero pecadores somos, digo, y vamos a cometer errores. Pero sí, exactamente, para llevarnos a un perfecto término, para ir haciendo una obra redentora en nuestra vida, para que nos vaya haciendo perfectos, irnos perfeccionando hasta su venida, hasta su regreso, para que ya tengamos esa vida eterna, un cuerpo nuevo, una vida eterna. ¿Sí? Pero espérate, o sea, mi pregunta es, pues,
Yo no le pedí que muriera por mí. ¿Por qué? ¿Y para qué? Que me salve. ¿Que me salve de qué? ¿De qué me va a salvar? Si yo estoy aquí a todo dar, anexado, sentadito a gusto, nada me meto con nadie, nadie se mete conmigo, ¿eh? Yo nomás me pongo ahí a pelar la verdura y ya. ¿Qué me va a salvar si no estoy en peligro de nada? Estoy bien guardadito. ¿De qué me va a salvar, no? Esas son las interrogantes que quiero que trabajemos nuestro cerebro, que no esté truncado ahí, que a ver, espérate, pues sí es cierto. A ver, Cristo murió en la cruz. Sí, murió en la cruz. ¿Por qué? Pues para salvarme, dicen. ¿Pues salvarme de qué? ¿Sí? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo para que Sí, pero ¿por qué? ¿Para qué? Sí, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, ¿para qué que me salve de qué? Pues yo no le pedí que se muriera por mí, ni que me salve de qué. Pues sí, a lo mejor no, yo no tengo problemas con nadie. ¿De qué? ¿De me salve de qué o de quién? Si todo está tranquilo. Y eso es lo que vamos a querer investigar. Vamos a investigarlo en la palabra. ¿Sí? ¿Que me salve de qué? Primero que nada, dicen que de mis pecados. Pero mis pecados, ¿qué causan? Pero Adán y Eva lo cometieron, ¿yo qué? ¿No? Pero fue transmitido en generación, ¿verdad? De los pecados, pero ¿qué consecuencias traen mis pecados? Ese es el problema. ¿Que me salve de qué? Ahora, otra pregunta que yo les hago. ¿Y por qué si Dios es Dios? Dios es Dios, Dios puede hacer lo que quiera, ¿sí o no? Dios es lo que Él puede hacer lo que quiera porque Él es Dios. ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué no mejor con una varita mágica? Y ya, porque Él es Dios, ¿no? ¿Por qué de esa manera? Eso es lo que vamos a meternos aquí, a ver la ley de Dios. Porque Dios es perfecto y Él pone las reglas del juego y Él no va en contra de las reglas, Él cumple las reglas. Él es el autor de la vida, ¿sí? Y Él es el juez y Él es el que pone las reglas como son y Él mismo se somete a las reglas de esta realidad de la vida, ¿sí? Nadie escogimos nacer, aquí estamos, ¿sí? A veces nos hemos quejado y hemos dicho, yo no quería, yo no quiero estar aquí, yo no pedí nacer, yo ni siquiera pedí nacer, pero Dios te trajo a esta vida con un plan, con un propósito, y si tú estás escuchando en esta tarde el mensaje de salvación, si tú estás escuchando el mensaje de la palabra de Dios, es porque Dios te ama y porque tiene un propósito para tu vida y quiere tener una relación personal e íntima contigo, quiere tener comunión contigo, y no me refiero a nuestra cultura, a nuestras tradiciones de la primera comunión y ya se olvida uno de las comuniones. No es la primera comunión, es la comunión constante con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo por medio de la sangre que derramó Cristo en la cruz. Pero ¿por qué de esa manera? ¿Y qué es lo que causa el pecado? Sí, ahora, ¿de qué me salva? Dice la Biblia dice que me salva del juicio venidero, que va a haber un juicio final, ¿sí? Muchos piensan que es que Dios no castiga, Dios es amor. En ningún lado en la Biblia dice Dios es amor, nunca. O Dios es misericordia, pero sí hay partes en la Biblia que dice Dios es santo, y Dios es un Dios justo, y Dios es un Dios que ama al pecador, pero aborrece el pecado, y el pecado trae consecuencias, trae un resultado, trae una consecuencia, y dice la Biblia que la ira venidera viene por el pecado, o sea que va a haber un castigo eterno, por eso Cristo murió en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 3, Colosenses
Capítulo 2, versículo 3, ahorita te lo paso, pero mira, si quieres, así mira, anótalo así, es 1 Timoteo, luego 2, para que no tengas que escribir capítulo, no escribas el versículo, nomás el 2 es el capítulo, los 2 puntos, y luego el 3, estos son los versículos, guión, y luego el 6, ya ahí, porque así te ahorras bastante tiempo y puedes poner más atención. Dice que la paga del pecado es muerte. Para allá vamos. Aquel que ama las cosas del mundo se considera enemigo de Dios, ¿no? Así es. Nada más que tú te lo estás adelantando en el mensaje. Está bien. Sí, así es la paga del pecado. Para allá vamos. Hay un juicio. Va a haber un juicio final. ¿Sí? Cristo vino en un burrito humilde y lo crucificaron, lo golpearon, lo insultaron, le escupieron, lo latigaron y sí, murió y resucitó. ¿Sí? Y así es como a veces lo tenemos nosotros, esa imagen de un Cristo colgado y un Cristo sufrido, ¿sí? Pero ese Cristo, quiero que sepas en esta tarde que ya no está en la cruz, ya no está en la cruz, y tampoco se robaron su cuerpo los discípulos, porque estaban aterrados del gobierno romano, y había una legión ahí de romanos, de soldados romanos custodiando su cuerpo, ¿sí? Y era un puñado de discípulos aterrorizados, atemorizados, que lo negaron, se escondieron, lo abandonaron. Cuando le cayó la voladora, el gobierno romano, cayó el asedio de Roma, ¿verdad? Y le pegaron un levantón, lo llevaron y se lo llevaron a los separos, ¿verdad? Y a ver quién no, si eres el Cristo, y tras, y acá, y a ver quién es rey, y acá era pico de cera. Siempre mantuvo dice que como cordero enmudeció ante su trasquilador y fue llevado al matadero sin decir nada. Era, nunca. ¿Y tú crees que en el proceso no lo estaban golpeando y diciendo, ¿dónde nosotros? Y mira, nunca les puso el dedo, Como algunos que según son bien chacas de acá y que de la plaza y que de tal pandilla y que acá, ¿sí? ¿Sí saben que Jesús era sureño? ¿No sabían eso? Que Jesús era sureño. Sí, pues sigan. Era él y tenía 12 discípulos. Y entonces entre 12 y él era el número 13, era sureño. Entonces, y traía un traidor con él. No es cierto, es un charrasquillo. Dios, Cristo era más que un sureño, que un norteño, que un capo. Él de veras fue, si tú analizas su vida, fue un guerrero. Fue hombre y vivió y sufrió como nosotros, pero venció. Y la cruz no está en una cruz colgado ya. Él se bajó de la cruz y resucitó al tercer día, ¿sí? Y está sentado a la diestra del Padre y venció a la muerte, ¿sí? Venció a Satanás, le quitó las llaves del Hades, le tronó el cráneo y le quitó las llaves, le dijo, presta las llaves, y venció el pecado, venció a Satanás y venció a la muerte, ¿sí? Y hoy está sentado a la diestra del Padre y quiere, ese Cristo resucitado, quiere formar parte de tu vida, ¿sí? Quiere formar parte en tu vida personal. Él te puede liberar, Él te puede transformar, Él te puede cambiar. Así como lo está haciendo conmigo, lo puede hacer contigo. No voy a decir que así como lo hizo conmigo, porque Dios no ha terminado conmigo, pero lo está haciendo, y lo que Dios está haciendo conmigo lo puede hacer contigo también. Entonces, Colosenses capítulo 3, versículo Colosenses capítulo 3. Las escrituras estaría bien que las anoten, las abrevien, ¿sí? Pongan las escrituras para que cuando ustedes quieran regresar y tengan esa base y se acuerden, pues es por esto y por lo otro, ok. Y si quieren tomar alguna nota de algo que escuchan que les quede, pues ahí también toman notas de lo que algo que les vaya quedando en el estudio. Colosenses capítulo 3, versículo 1.
Dice capítulo 3, dentro del estudio del tema vamos a entrarnos con otras cosas que vienen en las escrituras para que nos pueden servir, ¿verdad? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Luego dice versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, pureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aquí es donde me quiero enfocar en el versículo 6, que todo esto nos sirve, que nos menciona que tenemos que hacer cambios, ¿verdad?, en nuestra vida, que tenemos que ir cambiando y siendo transformados. ¿Hijos de qué? De desobediencia. ¿Sí? Por estas cosas hay una consecuencia. Entonces el pecado tiene que ser castigado. No hay de otra manera. El pecado se castiga. Se tiene que castigar. Es la ley de Dios. Así lo demanda la ley de Dios. Sí, por estas cosas viene la ira de Dios y viene el juicio final. Y está escrito en la palabra. Eso es lo que quiero que nosotros vayamos viendo con nuestros ojos. No te distraigas, brother. Tú no te agüites. Déjalo. Él se la pierde. Dice, por esas cosas viene el castigo de Dios, la ira de Dios viene. Ahí, entonces, esto dice que el pecado tiene que ser castigado, hay una consecuencia del pecado, ¿sí? Y luego dice, en las cuales vosotros, fíjense el versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, ¿verdad? Cuando no estaban anexados, ¿verdad? Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Luego versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí esto me quiero enfocar también en este versículo. ¿Se va renovando hasta cuándo? Hasta tener un conocimiento pleno. Eso es lo que queremos. Queremos adquirir conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Un conocimiento pleno. Para tener un cimiento, un fundamento firme, ¿sí? Mi cuñado sabe construir una casa, ¿verdad? ¿Y qué tienes que hacer cuando construyes una casa? ¿Puedes agarrar y poner las paredes así nomás? Tienes que poner un cimiento, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer? Pues primero escarbar, escarbar para poder hacer la cimentación, ¿verdad? Y no, pues yo pienso que sí me escuchan, así, ¿verdad? Sin el micrófono, ¿verdad? Primero que es escarbar y después escarbar para poder hacer una buena cimentación, para que pueda hacer la base donde vaya las paradas. Vamos a poner atención allá. Deben estar paradas las basas, que vayan a estar bien cimentadas para que no pueda hundirse después en algún caso de algún temblor o algo, estén firmes. Gracias. Entonces, fíjate qué interesante. Primero, antes de poner el cimiento, dijo Guti que hay que rascar, que hay que escarbar. Eso es lo que tenemos que hacer primero, escarbar en la palabra de Dios. Hay que buscar, indagar, estudiar, profundizar. Tenemos que adentrarnos dentro de la palabra. ¿Para qué? Para poder establecer esa base, para poder tener ese cimiento. Sí, si no escarbamos, pues no, también, ¿verdad? No puedes llegar y aventar ahí una losota, una losa
decímetros. Muchas gracias, muy buen aporte. Hay que escarbar y eso simboliza que tenemos que adentrarnos dentro del estudio de la palabra para después establecer ahí los cimientos. Y eso es lo que queremos, tener un cimiento firme para llegar a ¿qué? Al conocimiento pleno, para poder tener un conocimiento pleno, ¿sí? Pero que nos sirva ese conocimiento para tener una fe que nos sostenga y una fe que también podamos nosotros también compartirla con los demás, que podamos nosotros ser de ayuda y de bendición para otros, ¿sí? Dios no solamente te trajo a este lugar para limpiarte de las drogas y de las sustancias. Dios quiere hacer una transformación en tu vida y te está preparando, ¿sí? Te estás pasando por una escuela de preparación. A veces no es fácil, no es agradable, pero Dios está haciendo algo en tu vida. Lo único que tú tienes que hacer es creerlo y agarrar esa visión de Dios y correr con esa visión hacia Dios y con Dios en tu vida. Entonces, ya establecimos que por el pecado, ¿sí? Viene una consecuencia, viene un juicio, ¿verdad? La ira venidera. Y aquí nada más escogí esta escritura, pero hay más que podemos rascar, ahí como decías, rascar, indagar, y para establecer un fundamento todavía más sólido de que hay más escrituras que respaldan de que va a haber un juicio final, de que va a haber un juicio venidero en los tiempos finales, ¿sí? Esa nada más es una. Ahora también hemos oído decir que Dios no castiga, que Dios es puro amor y que acá y allá. Ahora, lo que queremos en esta tarde también es poner nuestra mirada en Jesús y vamos a ir a estudiar a Jesús, pero desde el Génesis, desde el principio hasta el Nuevo Testamento. La Biblia se divide en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo es antes de Cristo, todo lo que pasó antes de Cristo, el reinado de Saúl, el reinado de David, ¿sí? Antes de eso, y es lo que quiero que hagamos en este proceso de esta clase, que no vamos a alcanzar a acabar, pero quiero cuando la abarquemos. ¿Por qué? Para que cuando después ustedes oigan la palabra de Dios, oigan algún tema, alguna predicación, se acuerden y digan, ya sé cronológicamente de qué tiempo se está hablando, ya sé de qué se trata, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Para que no confundan los tiempos del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es de Cristo en adelante, de Cristo hasta nosotros, adelante. Y digo hasta nosotros y lo que falta, porque está el Apocalipsis, que tiene bastantes profecías. Y en el Antiguo Testamento es antes de Cristo, desde Génesis, desde Adán y Eva, Noé, el diluvio, y los hijos de luego Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, que forman la nación de Israel. Todo eso lo vamos a ir desglosando y viendo en las Escrituras y la nación que escoge Dios para que a través de esa nación venga el Mesías, venga el Salvador de la humanidad. ¿Okay? Aquí no queremos establecer una religión, no es una religión, queremos establecer un fundamento para tener una relación personal e íntima con Dios, que sea algo sólido, que sea algo casi hasta palpable, porque no podemos ver ni tocar a Dios, pero lo hemos sentido, ¿no? Lo hemos visto, lo hemos visto. El oxígeno lo ves, no, pero está. El viento, ¿lo ves? No puedes ver el viento, pero se siente. Y también se puede medir, se puede medir su distancia y su velocidad de los vientos. Se pueden medir cuando vemos el clima y eso, a qué velocidad están los vientos. Sí, el olor no se ve, pero se huele, ¿verdad? Y bueno, entonces vamos ahora a Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. ¿Cómo se abrevia? Hebreos puedes poner H-E-B y un puntito. H-E. H-E-B.
B grande y un puntito, o lo puedes escribir toda la palabra, Hebreos. Lo que yo le decía aquí a mi compañerito es que no pusiera capítulo y luego número y luego versículo, así nomás. Es el nombre del libro y luego Hebreos capítulo 12, ya nomás la abreviación y luego el capítulo y luego el versículo, ¿verdad? Sí. Dice, entonces vemos que el pecado tiene una consecuencia, tiene que ser castigado, ¿eh? Y luego vemos también aquí como, nomás para que nos demos cuenta de lo que estamos pasando, de que a veces oímos comentarios de que Dios es amor, y Dios es amor, y acá, no, pues Dios no castiga, y disciplina. Pues mira, tengo noticias, versículo 1 dice así, capítulo 12, ya están ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice la palabra de Dios. Si no tienes Biblia, pues bueno, pues escucha, pero sería mejor que tú mismo lo veas con tus propios ojos lo que estamos leyendo, para que no después te salgan con que chichita la bolsearon, ¿verdad? Y que digas, pues es que aunque lo veas con tus ojos, lo que está en las escrituras, ¿sí? Dice, versículo 1 dice, por lo tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Aquí lo que está diciendo es que hay gente que está viendo nuestra vida, que está viendo nuestra manera de vivir y que somos ejemplo, que Dios nos ha escogido para que seamos ejemplo para otros. Y no nos gusta a veces, ¿verdad? Ese llamado, por parte de Dios, pero luego dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2, puestos los ojos en Jesús, que es la palabra, es lo que queremos hacer, poner nuestros ojos en la palabra y ver lo que dice la palabra, ¿sí? No lo que me dice fulano, mangano, perengano, ¿sí? Sino lo que dice la palabra. Poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, dice la palabra, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Luego dice versículo 3, consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre o hasta morir, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Versículo 6 dice que, porque el Señor, ¿qué? Al que ama, ¿qué? Disciplina. Dice, porque el Señor al que ama le da disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Entonces esos dichos o esas creencias que hemos oído, sí las hemos oído, ¿no? Es que Dios es amor, Dios no castiga, Dios no disciplina, ¿verdad? ¿Sí han oído eso? Pues estamos viendo en la palabra que dice que sí hay un castigo, que el pecado tiene que ser castigado y que también Dios nos disciplina, y cuando te ama como a un hijo, pues te agarra y te pega un azote para que te alivianes y te agarres el rollo, ¿verdad? Agarre la onda, mijo, una acelerada, ¿verdad? Para que se aliviane, y eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. No vengo a traerles un mensaje de condenación, ni de culpa, ni de... No, vamos a llegar a la esperanza, porque hay una esperanza, pero sí tenemos que estar conscientes, ¿sí? De que no todo es kumbaya y la, ¿sí? Y de que no todo es amor y amor y paz, también hay paz. Entonces hay consecuencias del pecado, el pecado trae consecuencias, y hay un juicio final, un juicio venidero. Cristo ya no va a venir como vino a montarse en un burrito humildemente y a ser insultado y escupido y golpeado por nuestros pecados. Eso ya lo hizo. Está esperando, aguardando pacientemente el Padre
Pero dice que va a venir como ladrón en la noche. Pues algunos de ustedes ya saben o todos saben de qué se trata esa finanza, ¿verdad? El ladrón no avisa cuando llega, nomás llega y presta. ¿Para qué? Para la orquesta, ¿verdad? Entonces, no avisa cuando llega, ¿verdad? Y dice la palabra que va a llegar, y ahí va a venir por su pueblo, por la iglesia, por los suyos, por los que decían los compañeros, por los que lo amaron verdaderamente. ¿Por qué decían los compañeros? Por un pueblo santo, porque Él quiere que ninguno se pierda, para que todos se salven, para que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Pero ya no va a venir un burrito, va a venir en el aire, en las nubes, y vamos a hacer hay un proceso de todo esto, porque Cristo viene, se lleva a su pueblo y rescata a los suyos. ¿De qué nos salva? De ahí viene la respuesta ¿de qué me salva? Pues nos va a salvar de eso, nos salva del juicio de Dios, de la ira venidera. Por eso se llama mi Salvador. Por eso es que Cristo es mi Salvador. Pues ¿de qué me salva? Porque va a haber un juicio final, va a haber un juicio eterno. Si esta vida ahorita, nosotros a veces se nos va, y más aquí en estos lugares, ¿sí o no? Se nos va bien despacio el tiempo. Bien despacito a veces se va el tiempo, ¿sí o no? ¿Neta? Y nomás nos engranamos en que, híjole, pero si te pones a pensar, no vamos a vivir más de unos 80 a 100 años y ya bien cateados a esa edad. En realidad nuestra vida es un breve tiempo, es muy corta, es un suspiro, es como la neblina que dice la palabra de Dios, que está un breve momento y después por la mañana se disipa. Lo que vamos a experimentar después de esto es algo indescifrable. Dice la palabra que ninguno ha visto y ninguno oído ha oído lo que Dios tiene preparado para los que lo aman, para todos los que le aman. Entonces, nuestra vida aquí está llena de muchas distracciones que nos quieren quitar y alejar de ese propósito eterno que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Y si Dios te tiene en esta vida, es no nada más para ti, para que vivas para ti. Dios te quiere preparar y te quiere dar ese fundamento para que tú también vayas y salves, ayudes a pasar el mensaje de esperanza y de salvación para otros. ¿Por qué? Porque va a haber un juicio venidero. Va a haber, por eso es mi Salvador. Cristo murió en la cruz por mis pecados para salvarme. ¿Para salvarme de qué? Porque el pecado trae consecuencias. Y la consecuencia, como decía nuestro hermano, la consecuencia del pecado es la muerte. Así de fácil. ¿Sí? No hay fianzas. Ahí no hay fianzas. ¿Sí? Nada que te la fían. No. La consecuencia del pecado es la muerte. ¿Sí? Entonces, por eso es mi Salvador, porque me salva. Y entonces va a venir por su pueblo y sí, si es que todavía estamos vivos, y si morimos en el momento que yo muera, pues ya para mí ya se acabó esta oportunidad de vida, ya se acabó el mundo para mí. No me voy a esperar hasta el final del mundo, el fin del mundo. No, el fin del mundo para ti puede ser dentro de un mes, 2 meses, una semana, o puede ser cuando salgas al siguiente día. ¿Sí? Ese puede ser el fin del mundo para ti. Pero tú puedes empezar a tomar decisiones, escoger el libre albedrío que Dios te dio para poder formar una relación con Él y poder escoger vivir una vida diferente. Y yo vengo a decirte en esta tarde que sí se puede. Si estoy pudiendo yo, la neta, te voy a decir una cosa, me considero el más débil, carnal. Y no están usando competencias, pero híjole, si me conocieran, la neta dirían, no, ¿qué está haciendo este vato aquí? Ni yo me la creo a veces, pero Dios lo está haciendo y yo lo estoy permitiendo. Entonces, hay esperanza, sí, no tienes que vivir tu vida de esta manera. Tú puedes levantarte y salir de este hoyo en el que te encuentras, de esta situación en la que estás. No nomás en este lugar, en tu mente, porque tu mente es la que te limita a que puedas experimentar el más allá, que puedas experimentar el toque de Dios, la presencia de Dios en tu vida, en tu mente, con la opresión, la depresión, la tristeza, el desánimo y con esas ataduras de esclavitud todavía. Porque Dios nos creó, dice la palabra de Dios, que cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, lo formó a imagen y semejanza suya.
Y luego le dijo que se enseñoreara sobre todo su creación, sobre los peces del mar, sobre las aves, sobre todo le dijo, ten autoridad y gobierna y ten dominio sobre los animales, sobre las bestias, sobre las aves. Dios le dijo al hombre, ten dominio sobre todo esto. Está en el Génesis. Y se los enseñaría porque no les estoy mintiendo. Ahí está y lo podríamos ver. Y cada cosa que veamos se los voy enseñando para que lo vean con sus ojos, que está escrito ahí. Y fíjense si se dan cuenta. Ese fue el propósito de Dios. Que tú tengas autoridad, que tengas dominio, que tengas el control y la autoridad. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado en tu vida, en mi vida? Que también así como hay Dios, hay un enemigo de Dios y se llama Satanás. ¿Sí? Y este viene a robar, matar y destruir. Y viene en contra de la obra de Dios. Fíjate, si Dios creó al ser humano para tener dominio, para tener autoridad, para gobernar, qué tremendo, fíjate cómo yo veo esto, las drogas, las sustancias, y no nomás las drogas, hay tantas otras cosas que dominan la vida del ser humano, las pasiones, ¿sí? Y entonces su trabajo de Satanás es quitarnos ese gobierno, esa autoridad, ese dominio de gobernar y convertirnos en un esclavo, ¿sí? Convertirnos en un guiñapo de las drogas, del alcohol, ¿sí? De las pasiones que combaten con nuestra alma. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces viene el enemigo y se aprovecha de tu carne y entra en tu vida para robar, matar y destruir. A ver. ¿Podemos continuar un ratito más o podemos dejarle ahí? ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo se sienten? Porque a mí lo que me importa es que de veras asimilen esto. No, yo no los quiero abrumar con mucha información. Entonces, a ver, levanten la mano los que quieren, continuemos en esta tarde. Sí, otro ratito, unos. Y los que no quieren, no, pues la mayoría, sí, bueno, porque lo importante es de que no se me pierdan, de que estemos atentos a lo que vamos a ver, lo que vamos a estudiar. Ok, la caída del hombre, capítulo 3. Sí, entonces antes del Génesis 3 dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya. Dice la palabra, hagamos al hombre, ahí Dios Padre está hablando con el Hijo y el Espíritu Santo en una comunión en uno. Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Y creó Dios al hombre del polvo de la tierra, lo formó y le sopló el hálito de vida y le dio vida. Y después le dijo, hizo a la mujer y todo el rollo, pero le dijo, vas a gobernar, vas a enseñorear sobre los mares, sobre los peces, sobre los reptiles, sobre las bestias del campo, vas a tener autoridad y dominio. Y es algo que vemos hasta la fecha, ¿verdad? No tenemos elefantes en los zoológicos, tigres, leones, porque el hombre ha tenido la capacidad de dominar a todas las bestias. Y el hombre también ha tenido la capacidad de conquistar otros continentes, otros países, otras tierras, y ha cruzado los mares, ha podido dominar los mares. El mar, que es enorme, hay más agua que tierra, y el hombre ha tenido esa capacidad por parte de Dios de tener dominio sobre las aguas, ¿sí? De gobernar y de tener animales, bestias grandes dentro de zoológicos. Y ese es el propósito que Dios tiene, que nosotros tengamos autoridad y dominio. Sin embargo, las drogas nos han robado todo eso. Las drogas nos han quitado toda autoridad y todo dominio para que podamos gobernar. Para empezar, gobernar nuestras propias vidas. Nos hemos vuelto ingobernables. Nos hemos vuelto ingobernables y nos hemos llegado a creer que no podemos, que no se hace, que no vamos a hacer nada. No tenemos propósito en la vida, sin rumbo fijo, sin llegar a ningún lado, casi al grado de perder la vida, entregándonos como esclavos a nuestras pasiones. Sí, pero yo vengo a decirte que hay esperanza en esta tarde. Mira, en Génesis capítulo 3, versículo 1, ¿sí?
Esto, si le ponen bastante atención, si escarban, como decía Guti, si escarban y ponen los cimientos ahí, esto les va a servir y van a tener una comprensión plena de el por qué. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Sí me estoy dando a entender que, por ejemplo, a ver, si se habían puesto a pensar de que Cristo es mi Salvador y Dios me salva. O sea, ¿sí se habían puesto a analizar eso? ¿O nuestro cerebro está tan dañado que a veces ni pensamos, ¿verdad? No estamos, ¿verdad? Y se nos va la vida acá cuando Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Tiene un destino. Y tú eres el arquitecto de ese destino porque Él te dio un libre albedrío. Te dio la capacidad de elegir. ¿Sí? Pero a veces no nos ponemos a interrogar y a preguntarnos estas cosas. ¿De qué me salva? ¿Sí sabían eso de que nos salva de un juicio final? ¿De que viene un juicio final? ¿No sabían eso? Por eso hicimos esa oración de salvación. ¿Sí? Por eso levantamos la mano y lo declaramos y lo aceptamos en nuestro corazón y lo declaramos delante de los hombres, ¿sí? Y delante de los demás que yo quiero a Cristo en mi vida. ¿Por qué? Porque quiero que sea mi Salvador. ¿Y de qué me salva? Pues de un juicio final, de un juicio eterno. ¿Sí? Es necesario, dice la Biblia, que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Así es, eso está en la palabra de Dios también. No me acuerdo ahorita qué escritura es, pero la podemos encontrar. Y aquí Génesis capítulo 3. Miren, vamos a leer la historia de Génesis capítulo 3. Esta es la caída del hombre. ¿Sí? A ver cuánto podemos avanzar. Tenemos su atención. Capítulo 3, versículo 1. ¿Ya están todos ahí? Miren, pongan mucha atención, porque aquí van a darse cuenta de algunas cosas bien profundas. Y aquí vamos a sentar la base. Vamos a sentar las bases de la promesa del Mesías. ¿Qué es Mesías? ¿Qué quiere decir Mesías? ¿Qué quiere decir Mesías? Mesías quiere decir Salvador. ¿Sí? Mesías es Salvador, o el Cristo también es Salvador. Vamos a leer capítulo 3 desde el principio, de Génesis es el principio de la Biblia. Y miren, dice, pero la serpiente, versículo 3, capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis, para que no te mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno, ¿sí?, para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. y que era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y, ¿qué dice? Comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. A ver, voy a tener tantito ahí hasta el versículo 10, y ahorita le seguimos. Primero que nada, Dios dio la vida al ser humano
Dice la palabra que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló el hálito de vida. Y curiosamente también, si nos damos cuenta y hacemos un estudio científico en nuestro cuerpo, nos podemos dar cuenta que en nuestro cuerpo existen minerales que están presentes en la tierra. Y eso es obvio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de la tierra comemos. Las cosas que comemos vienen de la tierra y se recogen de la tierra y vienen y comemos. Los minerales que están en la tierra están presentes en nuestro cuerpo. Entonces eso avala pues que somos tierra, somos polvo. Y cuando morimos, ¿qué pasa? Regresamos a la tierra de donde fuimos tomados, ¿verdad? Ahí mismo nos convertimos en ceniza, nos comen los gusanos, el cuerpo se muere. Entonces, dice la palabra de Dios que puso al hombre en el huerto del Edén. El Edén es un paraíso, que es lo que Dios está restableciendo eternamente para nuestras vidas por medio de su Hijo. Pero, fíjate, si tú te pones a analizar, si Dios hubiera puesto al hombre en el huerto del Edén y no le hubiera puesto un límite, le dio un mandato, nada más fue un mandato, no eran 10 mandamientos, era uno nada más. Si Dios no hubiera hecho eso, porque yo he dialogado con Dios, con el Espíritu Santo, lo he cuestionado y digo, ¿por qué puso eso ahí? Pero si Dios no hubiera puesto eso ahí, nos convertiríamos en robots. No tendríamos la capacidad de elegir. No hubiera ese libre albedrío, esa toma de decisiones, de poder escoger, de poder decidir, ¿sí? De poder decidir si tomo de eso o no tomo de eso. Entonces Dios dotó al hombre con la capacidad de escoger, con la capacidad de elegir. Nos dio un libre albedrío, nos dio a escoger, ¿sí? Y aquí ya se les fue quitado su libre albedrío, ¿eh? Yo creo que nadie, bueno, algunos de otros por su voluntad, pero la mayoría a veces llegamos porque he estado en esa situación. Muchas veces me aventé varias vueltas también, y entonces, no agarraba el rollo, pero Dios nos dio un libre albedrío, nos dio la capacidad de elegir, y entonces le puso un mandato: no coman del fruto de la ciencia, del fruto del bien y del mal. ¿Por qué? ¿Qué decía? Porque el día que coman de ese fruto, ¿qué pasa? Morirán. Entonces, la consecuencia de desobedecer el mandato era ¿qué? La muerte. ¿Sí me van a entender? ¿Sí me están siguiendo? Entonces, la consecuencia de violar esa regla, de violar ese mandato, de traspasar ese límite, era la muerte. Porque el día que comas de él, ese día vas a morir. ¿Sí? Ahora la serpiente dice que era más astuta que todos los animales del huerto, y llegó y le pegó una terapiada, ¿verdad? Dice, no, Dios te está echando mentiras. Pero mira, ya podía comer el hombre de todo el huerto. Nomás le dijo, de ese fruto que está ahí en medio, nomás ese no me lo toques. Nomás ese no me lo toques, porque así te va a ir. El día que comas de él morirás. Y le dice la serpiente, fíjate, no es cierto. El día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y serás igual a Dios. Sí, que eso es últimamente lo que el diablo quiere, verbiarnos y terapiarnos a llegarnos a creer que nosotros seamos dioses de nuestra propia vida. Que a mí nadie me mande, a mí nadie me diga lo que tengo que hacer. No se metan conmigo, yo hago lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque queremos ser nuestros propios dueños. Queremos ser dueños de nuestra propia vida. No queremos que nadie nos diga ni nadie nos mande, ¿sí? Y entonces el hombre, ¿sí? La mujer dijo, voy a ser igual que aquel, que el machín, voy a ser igual que Dios. Entonces dijo, a ver, presta, ¿sí? Y entonces resumimos en esto. ¿Cómo entró el pecado? ¿Cómo entró el pecado en el mundo? ¿Por qué? Por la desobediencia. Por la desobediencia. Esa es como entró el pecado. El pecado en el mundo entró por la desobediencia. Que ya que la maldad ya existía, pues ese es otro tema. Lucifer, luego lo vamos a ver, la caída de Satanás allá en los cielos con Dios, la rebelión de los ángeles. Hubo una rebelión y fueron arrojados a tierra aquí, antes de la creación del hombre. Aquí ya estaba Satanás, ya estaba aquí
entre la nada. Y Satanás, quiero decirte que tiene envidia de nosotros, porque él es un ángel querubín, y hay diferentes tipos de ángeles. Hay ángeles mensajeros, hay ángeles que tienen libre albedrío, hay otros que no tienen libre albedrío, pero a nosotros Dios nos hizo a imagen y semejanza suya. Y él, que perdió el lugar que Dios nos dio, que Dios nos está dando a través de su Hijo, él ya no puede recuperar el cielo, él ya no puede recuperar, ¿sí? El paraíso con Dios. Él fue arrojado a tierra, entonces aquí fuimos puestos, imagen y semejanza suya, y nos puso para gobernar, nos puso con autoridad para tener dominio sobre las bestias, sobre los aires, sobre las bestias, sobre los animales, sobre los mares. Y entonces Satanás odia a la creación de Dios, porque es un enemigo de Dios, y él viene a robar, matar y destruir, ¿sí? Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y entonces, y en abundancia no nada más es vida eterna, abundancia es aquí, que vivas en paz, que vivas con gozo, que vivas bien, que vivamos dentro. Los problemas no se van a acabar, pero que sepamos que hay de dónde agarrarnos para poder solucionar esos problemas. Y si no se solucionan, pues de todos modos Él está en control. Serás igual a Dios, le dijo. Y comieron del fruto. Comieron del fruto y entró el pecado. Sí, el pecado entró en el mundo por la desobediencia. Y la consecuencia del pecado, ¿cuál fue? La muerte. Versículo 11 nos quedamos, ¿verdad? Y eso es lo que hace también el pecado, nos aleja de Dios y nos queremos esconder de Él. Cuando andamos en el pecado, nos alejamos y nos escondemos, como le hizo Adán. Dice que sus ojos, en cuanto comieron del fruto, sus ojos se abrieron y se dieron cuenta de ¿qué? De su vergüenza, de su desnudez, de su culpa. ¿Y qué fue lo que quisieron hacer? Se quisieron esconder de Dios. Dijeron: ay, ¿de dónde vengo? ¿Sí? Quisieron agarrar y esconderse de Dios. Sin embargo, pues de Dios no te puedes esconder. ¿Dónde estás que no te hallen? ¿Sí? Dice que si te escondieras aún debajo de las piedras, ahí te haya. Cuando Dios quiere hacer algo contigo en tu vida, pues con Dios no podemos pelear, podemos luchar con Dios, podemos renegar y todo, pero pues Dios es Dios. Y eso, pues, Él es quien es. Dice que se quisieron esconder de Dios. Versículo 11 dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó? Pongan mucha atención en esta parte, sí, por favor, porque nos vamos a ver algo que está muy profundo dentro del Génesis, del principio, pero muy profundo, que tiene que ver hasta el Nuevo Testamento. Tiene un impacto, el Nuevo Testamento, y un impacto eterno para la eternidad. Dice, versículo 11, y dijo: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, luego, balconeando, una tendencia del ser humano, luego, vamos acá, la mujer, dice, la mujer, ¿has comido del árbol? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Ahora, bueno, ese es otro tema. Dios, en realidad la responsabilidad era de Adán, porque no de la mujer, porque Dios primero formó a Adán, y él era responsable de su mujer, de cuidarla, de protegerla, no de dejarla que anduviera cotorreando y vagando sola, cotorreando con serpientes para empezar, y luego ser mandilón, manipulado, ¿sí? Un mandilón que lo que le dijera a la mujer, pues eso hacía. Sí, tampoco lo digo de una manera machista, pero Dios le dio autoridad y dominio y tenía que estar cuidando a su mujer. Y ella pues se puso a platicar con la serpiente y ya después le andaba echando la culpa, ¿verdad?, a Eva. No, pues ella, la mujer que me dijiste por compañera, ella me dio de comer y yo comí. Y luego la mujer le dice, y comí del árbol. Versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y luego versículo 14 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente. Aquí es donde les digo, pongan mucha atención a estas escrituras. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo.
sobre tu pecho te andarás o te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esta fue la maldición que Dios le puso a la serpiente. Y está bien curioso, esto es algo que yo me he puesto a pensar, porque hay un dragón de Gomorra, ¿se llama? ¿Cómo se llama? Komodo, ¿verdad? Un dragón de Komodo, y si lo ven, ese dragón de Komodo tiene patas, pero parece una víbora, le quitas las patas y parece, o sea, un reptil, es un reptil. Dice que Jehová le puso esta maldición a la serpiente, o sea que antes las serpientes tenían patas, ¿sí? Maldita serás entre todos los animales del campo, y luego todos sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Fíjate, algo interesante aquí, nosotros fuimos tomados del polvo, de la tierra. El hombre, polvo eres y al polvo regresarás, porque del polvo fuiste tomado. Y la serpiente le dijo, del polvo te alimentarás, porque te arrastrarás, ¿sí? Y del polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces eso quiere decir que Satanás se fortalece y come de nuestra carnalidad. Si tú le das a la carne y no le das al espíritu, entonces Satanás se nutre de tu carne, de tus pasiones, ¿sí? De mis pasiones. Yo le entrego a Satanás de mi carne y yo me entrego a ciertas pasiones, a pasiones desordenadas, y ahí se nutre Satanás y crece la maldad de mi vida, crece el enemigo, crece Satanás en mi vida. ¿Por qué? Porque del polvo te alimentarás todos los días de tu vida. Satanás se alimenta de nuestra carnalidad, de nuestros... Si se han dado cuenta cuando le damos cabida a un pensamiento negativo y empieza acá y no hace acá, y si me entiendes, entre más le das a la carne, a las cosas negativas en la vida, le empieza a crecer ese monstruo, ¿sí? Y ese es el enemigo que crece, se alimenta dentro de nosotros cuando estamos dándole de comer a la carne, ¿sí? Pero si tú alimentas al espíritu, de él cosecharás para vida eterna. Si te alimentas pura carne de tal naturaleza, cosecharás muerte, o vas a recoger muerte. Pero si alimentas al espíritu, vas a recoger vida. Luego dice, versículo 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esto se lo está diciendo a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿La simiente suya de quién? De la mujer. ¿Y cuál es la simiente de la mujer? Esta es una profecía que Dios estaba dando para los tiempos venideros, para los tiempos postreros, para el futuro. ¿Sí? Aquí está hablando de la venida de un Mesías, de Jesús. En otras palabras, dice, mira, voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. ¿Sí? Y la simiente de la mujer es Yeshua de Nazaret. Dice, ¿esta? ¿Quién es esta? Su simiente de la mujer. ¿Sí? Su simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza. Te va a pisar la cabeza y tú le herirás el calcañal, que fue lo que hizo Cristo cuando resucitó de la cruz del Calvario. Dice que descendió al abismo y fue, llevó a los cautivos y le trozó la cabeza al diablo y le quitó las llaves, porque el hombre, en el momento que hizo caso a Satanás, a la serpiente, en el momento que desobedeció el mandato de Dios, en el momento que le hizo caso a la serpiente, le entregó la autoridad y el dominio a Satanás. Eso fue lo que hizo. Y Dios, que es justo, juega conforme a las reglas del juego. Entonces, el ser humano le entregó el dominio a Satanás, le entregó la autoridad y el poder de gobernar, ¿sí? Y de hecho la misma Biblia llama a Satanás el príncipe del aire, el Dios de este mundo, el Dios de esta era, ¿sí? Hay escrituras que lo mencionan así. ¿Por qué? Porque el hombre le entregó esa autoridad al momento de desobedecer a Dios y hacerle caso a él. ¿Sí nos estamos dando a entender? Sí. Entonces, perdió esa capacidad de gobernar el ser humano y fue entregada aquí a Satanás. Y si tú le dirías el calcañal, luego versículo 16,
A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Luego dice: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Versículo 19: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo regresarás, o al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. O sea, que sí que tuvieron más hijos e hijas. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer. Pongan mucha atención en este versículo, ¿sí? Pica, lica y que pica, lica y califica. ¿Ok? Guáchate esto. Dice la palabra de Dios, versículo 21, en voz alta todos juntos, dice que y Jehová Dios. A ver, todos juntos. 1, 2, 3. Y Jehová Dios. Dice la palabra de Dios que Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas ¿de qué? De pieles, y los vistió. Esto está tremendo y está profundo, ¿eh? Y de aquí vamos a arrancar con el razonamiento de tener un fundamento en nuestra fe. ¿De dónde sacó Dios pieles? ¿Y para qué? De algún animal, ¿ah? Entonces, a ver, para cubrir Dios la culpa y la vergüenza del hombre, dice la palabra de Dios que agarró pieles de animales. O sea, eso quiere decir que tuvo que haber que, para poder quitarle la piel a un animal, ¿qué tienes que hacer? Primero lo tienes que matar para poder pelarlo, ¿eh? Entonces ahí Dios mismo efectúa el primer sacrificio. El primer sacrificio de un animal inocente que no hizo nada, ¿sí? Para cubrir la vergüenza, la desnudez del hombre, cuando fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos, que habían pecado, que estaban en vergüenza, tratando de taparse el rabo. Y dice la palabra de Dios que Dios agarró a unos animales y los mató, los sacrificó, los peló y los cubrió con pieles de animales. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, en la ley del hombre, nuestra ley, nuestra manera de pensar, ¿sí o no? En las calles, en donde sea, nuestra manera de pensar es el que la hace, la paga, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. El que la caga la limpia, ¿no? Dicen, ¿sí? ¿Sí o no? Entonces, en la ley de nosotros así es: el que la riega la limpia, el que la hace la paga, mijo, ¿eh? No, sí, eso ya es otro rollo, pero sí, el que la hace la paga, ¿verdad? En la ley del hombre, en la ley de nosotros. En la ley de Dios no se puede, eso no se podía. ¿Por qué? Porque tú no puedes quitar culpa con culpa. Tú no puedes pagar por mis culpas, porque tú eres igual de culpable, o a lo mejor más culpable o menos culpable que yo. Yo no te puedo quitar tu culpa a ti, porque yo estoy bien manchado de culpa. Entonces yo no puedo pagar por la culpa de alguien, ni tú puedes pagar por mi culpa, ni yo puedo pagar por mi propia culpa, porque ya estoy manchado de culpa. Es por eso que la ley de Dios demanda que la sangre de un inocente sea tomada, su vida de un inocente, para pagar por la muerte de un culpable. Si tú le buscas esto, le vamos a encontrar una lógica. La consecuencia del pecado, ¿qué fue? Muerte. Crán, piso, fierro por la 16, para abajo. La consecuencia del pecado es muerte. ¡Tras! Entonces ya no hay vida. Y para poder restituir esa vida
pues tengo que agarrar la vida para dar muerte, para traer vida otra vez. No sé si me va a entender. Entonces Dios mismo agarra a dos animales inocentes y se cree que eran unos corderos. Y los corderos, los borreguitos, ¿qué son? Son animales mansos, ¿verdad? Son animales que son, y no se cree, está comprobado porque lo vamos a ver en el transcurso de la Biblia, los sacrificios que viene efectuando el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, los sacrificios cuando Dios le dio a Moisés y todo eso. Vamos a ver todo eso, pero se cree que era un corderito. ¿Por qué no una hiena, que son animales salvajes, ¿no? O un león, salud. O un león acá, o un tigre, ¿no? Animales no. Un cordero. Un cordero perfecto. Un cordero que no estuviera cojo. Un cordero perfecto para quitarle la piel y cubrir su vergüenza del ser humano. Para cubrir su desnudez. Ahí Dios mismo efectuó el primer sacrificio. ¿Sí? Y de ahí arranca. Dios mismo le dice a la serpiente, le da una palabra profética, va a venir la simiente de la mujer. La mujer se refería a la Virgen, ¿sí? A la Virgen María, no a la Virgen de Guadalupe, porque esa no la menciona la Biblia, esa no existe en la Biblia, La Virgen María. Pero la simiente de la mujer es la Virgen María, la madre de Cristo, la madre del Mesías, por el cual iba a venir el Salvador. ¿Qué? Y dice, y su simiente de la mujer te va a herir la cabeza, te va a aplastar la cabeza y tú le vas a morder el calcañal. Pero para eso iba a pasar un proceso a la humanidad. Para eso iba a pasar un proceso a la humanidad. ¿Sí? Qué curioso que la Biblia dice que los cubrió con pieles de animales. Dios mismo instituye el primer sacrificio, ¿sí? Temporal. Es un sacrificio temporal para cubrir una vergüenza temporal, porque eventualmente se te va a desgastar esa túnica, esa piel, y vas a tener que volver a recubrirte, ¿sí? Es un sacrificio temporal. Por eso el pueblo de Israel practicaba los sacrificios año tras año. Iban con el sumo sacerdote y llevaban en un sacrificio un cordero perfecto, sin mancha ni defecto, y ya lo llevaban y rociaban la sangre con el hisopo sobre el altar. Todo eso lo vamos a ver, pero era un sacrificio temporal, año tras año, para cubrir los pecados del pueblo de Israel, para cubrir los pecados de la nación escogida por Dios, para cubrir los pecados, para cubrir la vergüenza, la culpa, ¿sí? Y no podemos limpiar algo sucio con algo sucio, ¿sí? Tratando de entender la ley de Dios, porque podría para nosotros asimilar que Dios es un Dios injusto, porque ¿por qué un inocente va a pagar por algo que, no se vale que un inocente pague por algo que hizo un culpable? En nuestra mente no lo alcanzamos a comprender, nuestra mente no nos da ese razonamiento, decimos que injusto, pero Dios es perfecto, y Dios es tan perfecto que no lo alcanzamos a entender. Dios es justo y Dios es santo. Para pedirle perdón a Cristo por Sí, Job hacía sacrificios, ofrecía holocaustos. El holocausto es un sacrificio quemado, ¿sí? El sacrificio es un sacrificio degollado, con cuchillo, sangre y acá, muerte, ¿sí? Pero de un animal inocente, ¿sí? De hecho, Job es el libro más antiguo de la Biblia, es el primer libro más antiguo, de hecho, habla ahí que los ángeles se presentaban delante de Dios, y entre ellos llegó Satanás y le dice a Dios, ¿de dónde viene esa Lucy? Yo le digo Lucy, a veces el Señor lo reprenda. ¿De dónde viene Satanás? Dice, de rondar la tierra, de darle un buggy por allá. Dice, ¿ya viste a mi siervo Job? Mira, el vato anda al tiro. Y le dice Satanás, pues a ver, suéltamelo un ratito, a ver si es cierto. Y cuidado, ¿no? Pues está pesado, sí. Pero eso es otro tema. Una prueba que pasó todo muy fuerte, perdió todo, perdió su familia, perdió sus hijos, se murieron, perdió sus riquezas. Hasta su esposa le dijo, ya maldice tu Dios y muerte, porque estaba lleno de llagas y con lepra. Pero queremos entender este mundo, ¿sí? Y por último les digo, no por último, pero refiriéndome a esto que acabamos de leer, no puedes limpiar suciedad por suciedad. Vamos a hacer de cuenta que ustedes que saben de fiestas, ¿verdad? Que andaba acá en reventón y acá en la noche que se vomitó ahí en un trapeador, ¿verdad? O en un trapo y agarrar, y de repente al día siguiente te quieres sentar a comer en una mesa, sí, vas a sentarte a comer tus huevitos, ahí, tus huevitos, no al gusto, unos huevitos revueltos ahí, y te vas a sentar a comer, pero la mesa está sucia.
No vas a agarrar un trapo que está sucio, es más, a lo mejor está más sucio que la mesa porque está todo vomitado, y limpiar la mesa con un trapo sucio. Es por eso la ley de Dios te manda de esa manera. No puedes quitar culpa con culpa, no puedes quitar la suciedad con algo que está sucio. Tiene que ser algo limpio, algo inocente, para poder cubrir la culpa, para poder quitar esa suciedad con algo limpio, no con algo sucio. No puedes limpiar algo que está sucio con algo que está sucio, ¿verdad? Vamos a ver, ¿sí? Romanos capítulo 6, versículo 23. Mira, Romanos capítulo 6, versículo 23. Ya estamos aterrizando aquí, así que no se me... Por eso les preguntaba, ¿quieren seguirle o le paramos? Porque no queremos que se me vayan por otro lado. Aquí. Ah, gracias. Romanos 6, 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. A ver, brother, lee este versículo porque a ti te gusta leer la palabra. Para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias. Entonces, aquí podemos corroborar con lo que acabamos de leer en Génesis, que la consecuencia del pecado es ¿qué? Muerte. Ese es el resultado del pecado, la muerte. El pecado tiene que ser castigado. El pecado tiene que ser llevado a juicio. El pecado tiene que ser tratado con el pecado. El pecado te trae una consecuencia. El pecado tiene que ser castigado. El pecado trae por consecuencia ¿qué? La muerte. Entonces ahí vemos que la Escritura dice que la consecuencia la paga, ¿sí? Lo que cosechas del pecado, lo que te ganas por sembrar pecado es la muerte. La consecuencia es el juicio, es el castigo por el pecado, ¿sí? Y el castigo del pecado es la muerte. Por eso Cristo le llamamos nuestro Salvador, porque de algo me tiene que salvar. Me salva del juicio venidero, del juicio eterno que viene sobre la humanidad. Y la humanidad está perdida. Hay gente que se está perdiendo en las telenovelas, brother. Hay gente que está perdiendo su tiempo en tonterías, en el Facebook, en las drogas, en el alcohol, en los vicios, en una relación, en un romance. Hay gente que va sin rumbo fijo en la vida. Hay gente que está muriendo en este momento y Dios quiere levantarte y quiere usar tu vida para su honra y su gloria, para que tú seas un instrumento en sus manos que lleve el mensaje de salvación, que lleve el mensaje de esperanza para otras vidas que se están perdiendo. Dios no quiere que nada más vivas para ti. Dios no quiere que ocupes más lugar nomás para vivir para ti. Dios tiene un propósito y un llamado en tu vida y quiere levantarte y quiere usarte como un siervo suyo, porque Él va a regresar y va a regresar a juzgar a las naciones. Viene un juicio eterno, nos guste o no nos guste, hay un juicio eterno que viene sobre la humanidad. Noé, en el tiempo de Noé, cuando construyó el arca, ahí estaba Noé. Me imagino, la Biblia dice que en esos tiempos nunca había llovido del cielo el agua, que el agua salía de la tierra, de los ríos, y con eso se regaban las plantas. La gente nunca había visto una gota caer del cielo y no creían el mensaje de Noé. Creían que era una locura, como lo vimos la semana pasada. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros que nos estamos salvando es el poder de Dios. El poder de Dios. El mensaje de la cruz, la predicación de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que creen es el poder de Dios para salvación eterna. Hay un juicio eterno, hay un juicio venidero que viene sobre la humanidad. Viene la ira de Dios. No podemos escapar de Él sin Cristo Jesús.
Y yo ya mero me iba al viaje. Yo ya me encontraba entre los muertos. Yo estoy viviendo tiempo extra, carnal. Yo no debería de estar aquí. A mí se me dio otra oportunidad, sobre otra, y sobre otra, y sobre otra. Y abusaba, y abusaba, y abusaba, y continuaba abusando. Y a veces todavía quiere mi carne no entender y decir, quiero hacer lo mío, quiero hacer mi voluntad. Pero la voluntad mía me va a llevar a recoger muerte. La voluntad mía me va a llevar a la perdición eterna. Olvídate de tu vida en la tierra. Dice la palabra de Dios que el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que salve su vida, el que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero el que pierda su vida en esta tierra por el reino de Dios, por el evangelio, la salvará para vida eterna. Y Dios no quiere que te vayas seco cuando llegues el día final. Dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y ahí va a llegar la hora de la hora. ¿Qué hiciste, mijo? Con la vida que te presté, con la vida que te di. No te vayas seco, no llegues seco. Llévate unos panecitos, unos pececitos. Esto es una realidad. Esto no es un mito, una leyenda, una religión. A mí no me late. Personalmente hay cosas dentro de la ley de Dios que a mí no me gustan. Porque mi carne, mi naturaleza pecaminosa lucha con la ley de Dios. Está en contra de la ley de Dios. Mi naturaleza carnal está en guerra con la ley de Dios. Hay cosas que dice la palabra que no me agradan, pero no es lo que me guste, es lo que es. Como eso de que ama a tu prójimo, ama a tus enemigos. Sí. Esto es una realidad. Despierta del sueño en el que estás. Levántate y deja que Cristo alumbre tu vida. Sal de esa depresión, sal de esa situación en la que estás. Un día vas a rendir cuentas a Dios. Un día vas a estar delante del trono de Dios. Hay cosas de las cuales yo no me quisiera negar. Hay cosas que yo quisiera seguir practicando y haciendo. Y no soy perfecto, no soy un santo. Soy santo por la sangre de Cristo, es la única que me santifica, es la que me cubre de esa vergüenza, de esa culpa, de todos mis errores, de los pasados, presentes y futuros. Pero también ya hay áreas donde tengo que agarrar el rollo y no puedo seguir haciendo lo mismo. Sí puedo, pero no debo seguir haciendo lo mismo. Despierta y entiende que Dios tiene un plan para tu vida, que tiene un llamado en tu vida y que el pecado trae una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Y luego dice en Hebreos capítulo 9, versículo 22, dice, 2 escrituras más y terminamos. Hebreo. Versículo 9, capítulo 22. Y esto conlleva una disciplina, un esfuerzo, un sacrificio de tu parte. Que no tienes ganas de leer, ponte a leer. No tienes ganas de orar, ponte a orar. Domina tu carne, porque tu carne te va a decir no te pongas de rodillas, tú mantente en pie. Pero mientras tu carne se mantenga en pie, Dios no puede crecer en tu vida. Para que Dios crezca en tu vida y en mi vida, tenemos que menguar, tenemos que hacernos más chiquitos para que Dios crezca. Tenemos que darle tiempo a Dios, tenemos que tener comunión con Dios, porque yo te voy a decir una cosa, nada ni nadie te puede cambiar. Solo Dios, y aún Él tampoco si no lo dejas. ¿Por qué? Porque es un caballero. Desde un principio vimos que puso en el huerto del Edén el árbol, el fruto del bien y del mal. Nos dio un libre albedrío, pero nadie te puede cambiar más que Cristo. Ahí está la respuesta. Esa es la solución, no la religión, no un centro de rehabilitación, no es la psicología, es Cristo.
Cristo y solamente Cristo y su palabra, la que puede transformar tu mente y tu corazón. Esa mente suicida que traía, esa mente homicida que yo traía, esa mente homicida la ha ido transformando Dios. Eso es lo que yo pensaba. Matar y desquitarme y hacer daño y autodestruirme. Pero Dios, en su misericordia, en su paciencia y en su gran tolerancia, ha ido poco a poco moldeando y transformando mi manera de ser. Es el único que ha ido quebrantando mi vida y lo puede hacer contigo. Esto es una realidad. Deja de estar perdiendo el tiempo en babosadas, brother. Estás viviendo extra. Estás aquí por algo. Dios te tiene con un plan, con un propósito. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios, dádiva es el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. En nada más dice, en Cristo Jesús, nuestro Señor. No en Buda, no en Mahoma, no en los santos, no, brother, es que esto es una realidad. Y yo no estoy a favor de ninguna religión. Yo te estoy hablando de lo que es la palabra de Dios, nada más. Hebreos capítulo 9, versículo 22. ¿Quién quiere leer esta escritura? Ahora otra persona, darle la oportunidad también a otro hermano que nos quiera leer. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Otra versión, la nueva versión internacional dice que casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay, ¿qué es remisión? Sí. Perdón, no hay perdón, hijo, no hay fianzas aquí, con Dios no hay fianzas, la única fianza es Cristo, esa es la única fianza. No hay fianzas, el que la hace, la paga, dice, no, pues todos la hemos hecho y todos la tenemos que pagar, y el único que puede cubrir esa culpa es Cristo. ¿Por qué la ley? Dice que la ley, ¿verdad? La ley, ¿cuál ley? No los zapopanos, ni los municipales, ni la estatal, no, la ley, ni el gobierno federal, no, la ley de Dios, la ley que Dios le dio a Moisés. Cuando le dio los 10 mandamientos y salieron de la esclavitud, le dijo, mira, te vas a regir bajo estas leyes. Dios le dio leyes a Moisés. Y la ley dice y demanda que todo sea limpiado con sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión o no hay perdón de pecados. Eso es lo que dice la palabra. ¿Sí nos queda claro? Ok. Nos vamos a Salmo 53, capítulo 53, versículo 1. Hay que emocionarse con las cosas de Dios. A veces, la neta, pues el cuerpo no trae ganas de hacer la voluntad de Dios, pero tiene uno que automotivarse. Y si no tienes un fundamento, 53, 1, si no tienes un fundamento, una base, ¿de dónde te vas a agarrar para poder agarrar esa pasión, esa emoción? ¿Sí? Esa emoción que tenemos por las pasiones bajas, por las cosas que nos han autodestruido. Porque para eso sí, hasta en las fiestas, ¿sí o no? Y vienen fiestados, ¿sí o no? Pues esa misma locura, esa misma pasión, esa misma emoción, hácela a Cristo. Emocionate por tu Salvador, emocionate por tu Creador. Esto no es un cuento, no es un mito, no es una leyenda, brother. Esto es real. Capítulo 53, del versículo 1 al 3. A otro valiente acá que quiera leer esa escritura. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien.
Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Dice la palabra que ¿qué? Que no hay ni uno que haga lo bueno. Bueno, aquí no estamos en un lugar donde la gente se sienta que no, yo soy bien portadito. Pero sí hay gente, y dentro de las iglesias, hay gente muy religiosa que se da golpes de pecho. Y nosotros no nos ganamos el cielo por nuestras obras. Nuestras obras, dice la palabra de Dios, que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, o trapos sucios delante de Dios. Nuestras buenas obras, imagínate las malas. Lucha, pero no hay uno solo que haga lo bueno. Aún así la persona que muy bien portado, que no, yo nunca he robado, nunca he matado, nunca le he faltado respeto a mis padres, pero por ahí se han aventado unas mentiritas piadosas, ¿sí me entiendes? Entonces no hay nadie que haga lo bueno, y todos estamos apartados de la gloria de Dios. Por eso, por lo tanto, se ocupa un Salvador, ¿sí? Que Dios proveó para nosotros ese sacrificio para cubrir nuestra desnudez, nuestra vergüenza, nuestra culpa, ¿sí? Y nos está dando la oportunidad de estar aquí todavía, brother. Hay muchos que se nos han adelantado. Yo hoy en la mañana me acordé de 2, 3 y dije, Dios se haya apiadado de sus almas y los tenga en su santa gloria, pero quién sabe. Y solo eso es cosa de Dios. Y mientras hay vida y esperanza, ya después de la vida, porque es necesario que después de que muramos comparezcamos ante el tribunal de Dios, ante el tribunal de Cristo. No hay oración por los muertos que puedan hacer. Entonces son falsas creencias y cultura y tradiciones que nos han inculcado sin ningún fundamento, sin algo que esté establecido en la palabra, ¿sí? Tenemos que empezar a veces a cuestionar en qué es lo que creemos y por qué creemos, ¿sí? No queden en vano nada más. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que están adulteradas, ¿sí? Cuando te pegabas un loquerón, ¿te gustaba agarrar droga adulterada? ¿Llegar a corte? No, es algo chido, ¿no? Es algo que lo puro, ¿no? Pues aquí está la pura misma, la pura verdad, la puritita neta, la puritita palabra de Dios. Dije la puritita neta porque soy chilango, carnal, y ya me perdonó Dios, Sí, pero soy de todos lados, andando para allá y para acá, pero sí, así es la Ciudad de México. Eso no importa, yo no importo porque yo no importo, pero aquí lo importante es el mensaje. Y por último, Romanos capítulo 3 dice, vamos a leer 2 escrituras más. Sí, vamos a leer Romanos capítulo 3, 23, para que lo agarre alguien de ahí, y luego alguien más me busca, Salmos 49. Vamos a darle chance a alguien más que quiera leer, porque una oportunidad. ¿Alguien más quiere leer Romanos capítulo 3? Primero, échale ganas. Queremos que participen para todos, ¿verdad? Hay que darles la oportunidad a todos. Que acabo aquí nadie es importante, nadie somos importantes. El chido de la película es él. Y todavía estoy tratando de entender. Romanos capítulo 3, versículo 23, por favor. Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Gracias. Dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque no hay uno solo que haga lo bueno. Y por último, Salmo 49. Salmo 49. Esta la voy a leer yo para terminar. Salmos 49, versículo 7, dice así. Dice del 7, Salmo 49, del 7 al 9, y luego
Vamos a brincarnos al versículo 15, del 7 al 9. Dice, Salmo 49, 7. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio. ¿Sí están ahí? Capítulo 49, versículo 7 dice, ninguno de ellos, o sea, eso me regreso a lo mismo que les decía, nadie puede quitar tus culpas. Yo no puedo pagar por tus culpas, ni tú por las mías, ni puedo pagar por mis mismas culpas, porque ya estoy manchado, ya ocupo algo que esté limpio para limpiarme. Dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio. Es de gran precio, es de la sangre de un inocente que se ha derramada para regresar a la vida por algo que se perdió hacia la muerte. Dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. ¿Sí? No se puede. No hay otra manera de pagar, ¿sí?, por el pecado. Tiene que ser llevado a juicio. El pecado tiene que ser castigado. Pero, versículo 15 dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. ¿Quién? Dios. ¿Yo mismo? ¿Mis buenas obras? ¿Mi hermano? ¿Mi esposa? ¿Mis hijos? ¿Mis padres? No, ¿verdad? Nadie puede pagar la vida de otro porque es algo muy costoso. Dice, no hay manera, solo Dios, dice, versículo 15, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. El Seol es el sepulcro, porque Él me tomará consigo. Porque Él me tomará consigo. Él está haciendo algo en nuestra vida todavía. Abre tu corazón a Dios para que Él continúe haciendo su perfecta voluntad en tu vida y haga su obra que quiere hacer. Pongámonos de pie en esta tarde.